Jesús nos advirtió a través de su palabra, la palabra que permanece por los siglos de los siglos, la palabra que es vida, la palabra que es la única verdad a la que nosotros debemos seguir. En segunda de Timoteo, su capítulo 3 y su versículo 1, el Señor nos advierte, también debes saber esto. Esto tenemos que saberlo y que entenderlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles y venimos algunos advirtiéndoles esta realidad. Estos son los postreros días. ¿Por qué? Porque todas las señales que Jesús mencionó cuando sus discípulos le hicieron la pregunta de queriendo saber el tiempo, la hora, el día en que iban a suceder las cosas que él había dicho, el Señor pues mostró las señales para que nosotros estuviésemos atentos. El Señor también nos advierte en su palabra que escudriñemos las escrituras, porque cuando no escudriñamos las escrituras, cuando no la leemos a la luz del Espíritu Santo, que es quien nos revela lo que Dios nos está diciendo, podemos errar el blanco. Jesús dijo, ustedes yerran, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y todo está aquí en la palabra, ¿sí? Todo, para cada situación, para cada dilema, cada pregunta, cada problema, la palabra de Dios tiene la respuesta. Corazón, dijera el salmista, que ella es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es la que alumbra nuestro entendimiento cuando está entenebrecido, oscurecido. Cuando no sabemos qué hacer en la palabra de Dios, podemos encontrar el camino y la solución para saber qué hacer conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que menciona la palabra, muy triste, que ocurrirá en estos días, que ya está ocurriendo, es que muchos, no dice algunos, unos pocos, dice muchos apostatarán la fe. Y tengo una definición aquí de lo que significa la palabra apostatar. Y tenemos que prestar atención a esto. Cambiar en las opiniones o doctrinas personales. Cambiar la ideología de lo que hemos oído, de lo que sabemos, para ingresar en otras opiniones diferentes a la que hemos oído o se han establecido o que usted ha creído. Una apóstata es alguien espiritualmente hablando que niega la fe. Más claro, que hace lo contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y hoy en día podemos observar esta actitud en muchos. Sobre todo en muchos que han sido llamados o que han escogido los medios de comunicación, todos y cada uno de ellos, para predicar, para enseñar acerca del glorioso evangelio de Jesucristo. Muchas personas están sacando la palabra de su contexto y están creando un pretexto. Particularmente por mi relación con este libro sagrado, he entendido que la palabra de Dios es fácil de leer y fácil de entender cuando nosotros nos acercamos a ella con la actitud correcta. Si venimos a la palabra de Dios para que Dios nos hable y abrimos el corazón y abrimos los oídos espirituales y ponemos nuestra mente atenta, Dios nos hablará y nos revelará todo lo que Él quiere a través de su palabra. Pero esa encomienda que Jesús nos hizo a todos, no solo a aquellos que pueden
tener una plataforma, pueden estar en la televisión, pueden estar en un púlpito, sino a todos sus hijos, de ir por todo el mundo predicando el evangelio. Es una encomienda demasiado delicada, demasiado sagrada, porque Ezequiel capítulo 33 nos muestra cuál es el deber, el rol de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Y en este pasaje el Señor nos llama a nosotros sus atalayas. Y vamos a leer a partir del versículo 1, Ezequiel 33 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. O sea, el Señor nos ha llamado a ser vigilantes. Eso es lo que es un atalaya. El Señor nos ha llamado a anunciar lo que a continuación dice este pasaje. Nosotros debemos anunciar. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, el que espía o el que vigila. Pero hay algo interesante que tenemos que entender en este momento. Porque el Señor, cuando nos coloca como atalayas, dice: dile a mi pueblo. O sea, este es el mensaje, lo que vamos a leer ahora, que tenemos que decirle al pueblo con urgencia, insistir en esto. Dice: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. ¿De dónde es que vamos a oír la palabra que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a prevenir, advertir y predicar? Lo que sale de la boca de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios también es fuego consumidor. Y Dios al hijo que ama lo disciplina. Es un Dios justo. Pero fíjese bien, Él dice: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahora, cuando nosotros vemos el error o el pecado en algún ser humano o en algún prójimo, o sobre todo en algún hermano en la fe, la palabra de Dios es muy clara con respecto a cómo debemos amonestar a nuestros hermanos. Debemos ser más sabios a la hora de corregir a los seres humanos que tienen el carácter del cual habla 2 Timoteo, una gran mayoría, capítulo 3, carácter de los hombres de los postreros días. Quizás nos sentimos indignados al ver el testimonio y la vida que llevan muchos contrario a lo que hablan y a lo que está establecido. Pero si una cosa
nos debe quedar clara a cada uno de nosotros es que Jesús fue bien claro en Mateo capítulo 7, cuando dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Porque con el juicio que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida que tú mides a tu prójimo, serás medido. Y ahí mismo Jesús procede a hacer una pregunta. ¿Y por qué no miramos la viga? ¿Por qué no miramos el problema, el pecado que está en nuestro corazón? Que muchas veces lo sabemos y lo queremos ignorar. Otras veces ni cuenta nos estamos dando que nosotros estamos peor que aquel que estamos criticando o juzgando. ¿Cómo podemos nosotros curar, quitar, liberar el pecado del prójimo si nosotros mismos no hemos sido liberados? Vuelvo y digo, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. La palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos, daremos cuenta a Dios de sí. Y sí, hemos sido llamados a amonestar. Como bien dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4, en los versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, mírelo ahí, ¿quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? En su manifestación y en su reino, Dios. Sí que nos indigna, que hay mucha gente hablando lo que no vive, o que hay mucha gente que están hablando mentira o que están falseando la paz. Sí, sí, nos indigna, pero ellos darán cuenta a Dios de sí. Nosotros no podemos desperdiciar el tiempo que es tan corto y estos medios para juzgarnos, criticarnos y crear contienda unos con otros. Porque cuando Dios se manifieste, que es en cualquier momento, Él se encargará de juzgar al que no lo está haciendo bien. Y mientras usted está mirando la paja en el ojo de su hermano, usted se va perdiendo lentamente. La Biblia no nos llamó a ocuparnos de la vida de nuestro prójimo. La vida nos llamó a ocuparnos, a cada uno de nosotros, en nuestra salvación con temor y con temblor. Y mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo el libro de Ezequiel en su capítulo 33 y sus versos 10 en adelante, cuando habla que el camino de Dios es justo. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Usted no puede estar mandando a nadie para el infierno, porque Dios que es santo, no quiere que nadie se pierda. Usted tiene que mostrarle el infierno a la gente para que sepa que si no se convierte de sus malos caminos, vivirá eternamente en ese lugar terrible. Pero usted no puede dejar a la gente en el infierno. Usted tiene que mostrarle el reino de Dios. Usted tiene que mostrarle la vida eterna para que ellos sean los que escojan dónde van a pasar la eternidad. Dios no quiere la muerte del impío. Entonces usted no puede estar condenando a nadie. Dice, sino que se vuelve el impío de su camino. ¿Cómo creemos nosotros que los impíos, los apóstatas, se van a volver de sus malos caminos? Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, sí, el Señor nos manda a amonestar. El Señor nos manda a anunciar el peligro que se acerca, a anunciar los tiempos que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo y que están por suceder, pero no nos llama a nosotros a juzgar, a condenar, a criticar, a murmurar acerca ni del impío,
ni de nuestros hermanos. Y si encontramos a alguien en alguna falta, conforme dice la palabra, porque es que si nosotros fuésemos más espirituales y obedeciéramos lo que dice la palabra de Dios, este mundo sería mejor. Porque yo no creo que estas plataformas y los medios de comunicación deben usarse para ventilar el pecado, la vida de algún ser humano. Yo creo que el tiempo se acaba y que el tiempo es corto y que el Señor ha sido claro y que el mensaje de Dios es claro. Decirle a la gente que hay que buscar a Dios, hay que hablar de Jesús, hay que hablar del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias de salvación. Porque si usted y yo hoy hemos sido transformados y nos consideramos hijos de Dios y tenemos el glorioso y delicado privilegio de poder hablarle a otros de Cristo, no es porque nosotros somos perfectos, es porque escuchamos la palabra, la fe surgió en nuestros corazones, creímos en el Señor y hoy podemos ser instrumentos para su gloria y su honra. De la misma manera que usted y yo fuimos tocados, ministrados e impactados por la palabra de Dios, muchos pueden serlo. Pero estamos perdiendo el tiempo hablando de cosas que Dios no nos ha llamado a hablar. Yo creo que cuando alguien falla, lo sabio es llamarlo privado y con mansedumbre, porque no somos Dios. Tratar por la palabra de darle un buen consejo y luego orar por esa persona. Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, mire que Dios es justo, no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que ha cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Tenemos que tener cuidado. ¿De qué estamos hablando? ¿O de quién estamos hablando? Queda establecido por la palabra que el único que puede juzgar a todos los seres humanos es Dios, porque Él es el único perfecto. Y Él ha señalado un día en que todos nosotros nos vamos a parar delante de Él para dar cuenta de nuestras vidas y de nuestras obras, sean buenas o sean malas. La palabra de Dios dice también que juicio sin misericordia se hará al que no tiene misericordia. Es tiempo de mostrarle al pecador o al cristiano carnal que quizás está apostatando, que quizás no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Es tiempo de mostrarle la misericordia de Dios para que se vuelva de sus malos caminos. Somos nosotros muchas veces, a través de ese miembro tan pequeño que se llama la lengua, que hacemos que muchos pequen o vuelvan atrás después de haber conocido el Evangelio. Mateo en su capítulo 9 y sus versos 12 y 13 también dice acerca de esto, que es importante que le prestemos atención y que meditemos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús no rechazó a los enfermos ni a los pecadores. No, Él le dio la palabra.
Entonces, es esa persona que está enfermo, que quizás esté en pecado, quien tiene que decidir si va a seguir a Cristo o no. Ahora, ¿dónde va a pasar la persona la eternidad? Eso es un trato de esa persona con Dios. Usted no puede catalogar a nadie, usted es esto, usted aquello, porque el corazón nada más lo conoce Dios. Por eso Él nos llama y nos dice, id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso debemos entender a qué nos ha llamado el Señor. A ser atalayas, a advertir y anunciarle a todo ser humano en el peligro que nos encontramos, en el tiempo difícil y final que nos encontramos, y que si nosotros, como dice este pasaje, no nos preparamos para lo que ya está aconteciendo, para lo que puede acontecer y para ese día que en cualquier momento llegará en un abrir y cerrar de ojos, entonces pereceremos eternamente. Pero hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia, que con aquellos que le buscan con sinceridad, reconocen sus faltas, se ocupan de vivir para Él y no para los hombres y no para las cosas de este mundo, ese Dios les va a perdonar, les va a salvar. No importa cuál sea mi opinión o la suya. Cada quien está lidiando sus propias batallas. Dios es el único que sabe con la intención que las personas pecan, al igual que sabe con la intención que predicamos el Evangelio. Sí, Dios se va a encargar de corregir al pecador. Nosotros le decimos la palabra. Nosotros le indicamos el camino. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Así que es tiempo de pedir sabiduría con respecto a la manera que estamos utilizando los medios de comunicación. No somos llamados a señalar a nadie. Usted puede darle un consejo a alguien, hágalo en privado. Pero no se hace necesario ventilar las cosas. Que sí que hay apostasía, sí, eso es bíblico, eso hay que hablarlo, hay apostasía. Y debemos hacer un llamado en contra de la apostasía. Pero no estar diciendo nombres. No. Cada quien va a dar su cuenta. Todo lo que usted siembre, usted lo va a cosechar. Mire, si usted se dedica a sembrar este glorioso evangelio de Jesucristo, tal y cual está escrito, usted va a cosechar la vida eterna y una corona. Porque la palabra de Dios dice, Santiago en su capítulo 5, mire qué poderoso es esto, mire qué privilegio tenemos aquellos que podemos predicar, aquellos que podemos hablar este evangelio, el único evangelio verdadero, la Biblia, la palabra de Dios. En sus versos, Santiago capítulo 5, en sus versos 19 en adelante, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, muchos se han extraviado de la verdad. Muchos están contaminados espiritualmente, porque hoy en día lo que la gente quiere oír es el morbo. Lo que la gente quiere oír, que se está hablando de fulanito, que cayó, que pecó, que hizo, que no hizo. Y eso atrae más que este glorioso evangelio. Dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Oyó usted esto? Los que se han extraviado, los apóstatas, usted y yo tenemos que orar y a través de la palabra que es la guía, atraerlos al camino que se llama Jesús. Jesús es el único camino de salvación, liberación y vida eterna. Por eso el Señor, a través del profeta Ageo, en estos tiempos, nos dice a todos en general,
mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos usando el don, el llamado que Dios nos ha entregado? A usted y a mí nos corresponde mostrarle al mundo que en Jesucristo hay salvación y vida eterna, y que es tiempo de buscarlo mientras lo podamos encontrar, porque viene el día en que ya no habrá más oportunidad. Ese es el mensaje. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ese es el mensaje. Predíquelo, porque la palabra de Dios no retorna vacía. Y el que escoge y el que llama y el que salva es Cristo. No es usted ni yo. Ocupémonos cada uno de nosotros individualmente de permitir que el Espíritu Santo nos examine. Y si vamos a corregir a alguien, seamos humildes, porque podemos caer igual o peor que ese al que muchas veces señalamos. Sepa que el que haga volver al pecador de el error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo podemos hacerlo? Con la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que discierne los pensamientos, los tuétanos y hasta el alma. Hay poder en la palabra de Dios. Predíquela y el Señor se encargará de convertir, transformar los corazones. Cristo viene y nos va a juzgar por cada palabra ociosa que hayamos dicho. Dejemos el juicio a Dios y ayudemos a las personas a que conozcan a ese Jesús que hemos conocido, que es amor y que es misericordia y que no quiere la muerte del impío, porque Él murió por cada alma que mora todavía sobre la tierra.